Era muy novedosísima. En la línea, por ejemplo, de las amistades, las relaciones peligrosas, mejor dicho, de Schindler de la Clock. Sí, es que es inevitable no comparar, aunque yo decía que no. Por ejemplo, otra cosa que yo creo que le falta a la película es eso. La novela tiene una estructura que luego otras versiones han conservado de los distintos puntos de vista de distintos narradores. Los Idus de Marzo, por ejemplo, de Thornton Wilder, otra. Sí, eso es muy interesante en la Los novela diarios, y la película. eso es muy interesante. Los puntos, la perspectiva, sí, efectivamente. A mí de la película, que por supuesto me quedo con la primera parte, hay toda la secuencia de las catacumbas me parece maravilloso, con esa cámara que más que hacer un travel y un movimiento parece como que va flotando, ¿no? Y moviéndose por el suelo de las catacumbas. Como un vampiro suave. Sí, es un movimiento fantasmagórico, ¿no? Y hay un momento en el que yo creo que se ve la impronta de Todd Browning, porque yo sigo diciendo que esta es una película extraordinaria, pero quizá una de las más impersonales, al menos de las 3 o 4 o 5 obras maestras que hizo Todd Browning. Pero hay un momento en que se le nota su carácter bizarre, ¿no? Que dirían... sí, barraca de feria, que es lo que le gustaba a él. Es cuando saca pues esa avispa también saliendo de su los guarida, bichos, esos armadillos. Los armadillos, es las ratas, es un detalle claro. exótico y bastante inverosímil. Cambio, si es suyo, que yo supongo que sí, porque para eso él es el director, es maravilloso que no vemos cómo le clava la estaca. No lo vemos. Eso es estupendo. No vemos cómo le clava la estaca. Nunca vemos cómo muerde. La verdad es que es una película en ese Es sentido muy pudorosa. muy elíptica, ¿no? La película yo creo que aprovecha las limitaciones de la censura de producción para convertirlo en un estilo. Ahora, hay una escena poderosamente erótica. Tú has mencionado antes que nos ha fascinado la historia, yo no la conocía, de Helen Chandler, ¿no? De cómo la pobre se arrastró por el lodo, etcétera. Pues cuando matan a Drácula, cuando le clavan la estaca, acordaos esa escena maravillosa en que Chandler, bueno, acabamos de ver, ¿no? Nota cómo es liberada y a la vez nota una especie como de gran éxtasis, ¿no? Se siente atravesada también cuando es atravesado Drácula. Ahí yo creo que ya está la Helen Chandler, mujer sexy, porque con esa cara de buena yo nunca me imaginé que lo que le iba a ocurrir, lo que un contaba orgasmo Juan Manuel, místico en ese momento, una ¿no? especie de orgasmo místico a lo éxtasis de Santa Teresa de Bernini, por lo menos, ¿no? Hombre, hay cosas que no están tan subrayadas como se han subrayado en otras versiones, pero sin embargo están ya en la película. O sea, esto de que Helen Chandler, después de haber sido mordida la primera vez, lleve el pañuelo, esto que sea tan importante en todas las versiones, de taparse la herida, porque estás protegiendo la herida que te gusta tener y no quieres que te la descubran. Cuando le dicen quitar el pañuelo, la primera que dice no es Mina. No, por favor. Dice que no, porque ahí hay un erotismo soterrado. Yo creo que demasiado soterrado, pero evidentemente lo hay. Sin embargo, es que luego todo el mundo del erotismo, del vampirismo, ha venido en las versiones posteriores. Ahí estaba sembrado. Lo que pasa es que es intrínsecamente erótico. El mito del vampirismo es que está tan ligado a la generación, ¿no? Y a la corrupción, o sea, al erotismo, que no cabe duda de que en esta, aunque esté soterrado, también es evidente. Una cosa que yo os quisiera preguntar es, ¿a Lucy la mata de un primer mordisco? ¿Le gusta más o quiere disfrutar más de Mina? ¿Qué ocurre ahí? Porque ahí yo no sé si se le ha ido un poco... Bueno, yo ahí creo que entraríamos ya en un terreno que también sería interesante hablar. El montaje de esta película, Juan Tebar lo mencionaba, no es de Todd Browning. Entonces, Todd Browning, al parecer, hizo un montaje con 15 minutos más, que luego se recortó, sobre todo creo que algunas de las... Se recortó y la versión que funciona por ahí y la que hemos visto, todavía le faltan como 4 o 5 minutos, todavía menos que el montaje que dejó la productora. Y una de las cosas que quedan en el aire es saber qué pasa con Lucy, porque Lucy sabemos que está asustando a los niños. Claro, Lucy, es un fantasma que vaga por ahí y al final ¿qué Lucy pasa? en la novela tiene muchísimo más protagonismo. Según la novela, según la propia obra de teatro en que está basada y según todas las demás versiones, Lucy es mordida antes, porque Lucy lo que funciona en el resto del relato es como fantasma. Y Mina no. Mina es la que tiene que ser salvada. Lucy es vampira enseguida porque pasa a formar parte de los malos, hasta que la eliminan con una estaca, cosa que estaba rodada por Todd Browning y que no se ha montado. Claro. Y hay una cosa que también pierde sentido la película, no sé si habéis reparado en ella, y ahí también hubo un corte de este montaje que hacen los productores. La criada y Renfield. La criada y Renfield, efectivamente. Cuando la criada se desmaya y vemos a Renfield avanzando hacia ella, pues al parecer lo que filmó Todd Browning es que había una mosca revoloteando sobre el cuerpo desmayado de la criada y él se la come, es decir, es un rasgo de humor de Todd Browning. Eso se corta y entonces se supone que Renfield a quien va a vampirizar es a la criada, pero luego, unos minutos después, la criada aparece sana y salva y tan campante, ¿no? Es decir, ahí pierde un poco el sentido de la película. Y pasa lo mismo con el personaje de Lucy. Al parecer él
filmó también el exterminio de Lucy por parte de Van Helsing y de... Bueno, a Renfield le gustaban las moscas, después las arañas, Las después arañas las más. ratas. Quiero decirte, va creciendo en sus aficiones de criaturas, con lo cual, al haber introducido a Renfield desde el principio, está ya marcado en esta película, porque la primera vez que cruzan las telarañas en la escalera con Drácula, se hace una referencia a las arañas Las que ya arañas tejen sus queda redes inserta para en el cazar cerebro moscas. de Renfield para Las sus arañas posteriores aficiones. Faltaba también el epílogo. En el metraje la película terminaba y entonces había un plano donde salía alguien en un teatro, Van se Helsing. Van Helsing. adelantaba, O sea, el actor que se llama Claro, Edward Sloan. Van Sloan. sí. se adelantaba y entonces le decía: buenas noches, esperen un momento antes de ir a sus casas, esto que acaban de ver, no espero que les perturbe mucho, pero cuando luego lleguen y se encuentren en su domicilio y se asomen a la ventana, etcétera, como dando a entender que el vampiro existe. Sigue por ahí, claro. Y evidentemente lo que sí está claro, que decíamos al principio, es que una sociedad tan cerrada y tan difícil como era la sociedad victoriana, tan conservadora, ultraconservadora, en un periodo de tiempo muy pequeño produce Jekyll y Hyde, produce el Dorian Gray, produce Drácula, Svengali, produce una serie de La nocturnidades. Carmila de Sheridan Le Fanu. Sí, es un poquito más anterior, pero Anterior, bueno, vamos. viene igual, de otro Victoriana. dublinés, otro dublinés, como, Todos son como Oscar irlandeses. Wilde, Como Sheridan Le Fanu, claro. como era Sheridan Le Fanu. Y lo que sí parece claro es que es una historia de venganza, como decía Juan Tebar, porque el actor el famoso Henry Irving, bueno, que era un actor shakespeariano muy famoso, había hecho Mefistófeles, hacía Fausto, y en la caracterización de Fausto es exactamente como lo pinta él para describir cómo era el conde Drácula. Incluso comentaban que realmente su auténtico matrimonio era con Irving más que con Florence. Y un poco de venganza sí tiene que haber, como tú hablabas, la de Polidori con Lord Byron, ¿no? Que la de Porque Polidori se las trae, porque es es el que- primer vampiro más o menos real, como entendemos el vampiro, que era el tipo aquel que muere en Grecia y que vuelve a aparecer en Londres y que va con su hermana, la quiere poseer a la hermana, vampirizarla, que era la misma historia. la de- Byron. Pero lo de terrible es Byron que y el Polidori. propio Byron firma la obra El vampiro de Polidori, o sea que le arrebata vampíricamente incluso la autoría de su cuento sobre el vampiro, ¿no? Una cosa Son terrible. relaciones destructivas muy curiosas. Porque además creo que Bram Stoker ya en la vejez de Henry Irving lo llevaba en silla de ruedas y todo. Es decir, que ya era un secretario pero al mismo tiempo un enfermero. Y tenía una relación de amor-odio muy curiosa porque junto a esa devoción y veneración, efectivamente en el fondo lo odiaba y lo... Sí, sobre todo porque era una veneración, parece ser que no muy correspondida. O sea, parece- Sí, ¿no? Y es curioso porque tanto él como Oscar Wilde eran unos grandes admiradores de Irving y cuando tenían 15, 16 años la fascinación que tenían era que querían conocerle, que pedían autógrafos, era una cosa tremenda porque el peso que él tenía era en el Lyceum de Londres, que donde iba pues eran toda la gente de la aristocracia inglesa, escritores, todo el mundo iba allí, pero claro, Irving no, parece ser que despreció la obra. Cuando él dio la lectura en el Liceo, él enseguida se fue a su camerino y no quiso... Tonterías de este Sí, estilo. Es que le son había, pomadas. escrito, le había escrito su secretario. Claro, es que, le había claro. escrito su secretario Henry y Irving, que es de nunca los pocos- quiso hacerlo. De los pocos actores que tiene una estatua en una plaza. King es el otro. Soy uno de Edmund los King. pocos, el otro es Edmund King, ¿no? Porque Sí. hay una estatua en Londres de Henry Irving. Ahora, es muy curioso lo que ha dicho José Luis acerca de lo de la sociedad victoriana. A mí me interesa mucho recalcar que si todos esos monstruos nacen y se desarrollan en la sociedad victoriana, sin embargo, el 18, que es el siglo en que se empieza a hablar de vampiros, que el padre Calmet, el benedictino francés, escribe su relación sobre los vampiros y redivivos de no sé cuántos sitios de Valaquia, de Moldavia, de Transilvania, etcétera, que es el origen de toda la leyenda de los vampiros. En todos los escritores que del 18 se refieren fundamentalmente a Calmet, que es su fuente, Voltaire, el padre Feijó en España, etcétera, dicen, pero qué tonterías son estas, supersticiones vanas. Los únicos vampiros son los señores que, digamos, quitan la sangre al pueblo y entonces lo que hacen es oprimirlo, etcétera, en un espíritu enciclopedista. Y es precisamente esa regresión del victorianismo que retoma todos estos arquetipos que ya el racionalismo enciclopédico había rechazado. Es decir, que es muy curioso Y la cómo- represión sexual que produce la sociedad y victoriana. que no existía en el 18. Claro, Esa pero, represión, pero que entonces, sí existe. Entonces, ahí está Jack el Destripador. Es que salen Pero, una hombre, claro, serie si es que de además, yo monstruos, creo que curiosamente. no hay ninguna época que produzca obras más antivictorianas que el victorianismo. por supuesto. Lógicamente, claro, evidentemente. Porque Alicia si en el es País de anti-algo, las tendrá que ser, Maravillas. Claro.
Y luego la nocturnidad de la película, que va dada con el vampiro, es fascinante también. Sí. Toda la nocturnidad que tiene es una maravilla, porque se despegan incluso las escenas del principio, cuando llega el